La primera vez que fui a casa de Isabel, acababa de salir de mi trabajo en una librería del centro de Sevilla. Ella vivía en un bloque antiguo en el barrio de Triana, en un quinto piso sin ascensor. El olor del pan recién horneado subía por la escalera, mezclado con el eco de guitarras lejanas que algún vecino practicaba en su salón. Al abrirme me recibió una calidez inesperada, luces bajas, una guirnalda enredada en un espejo, y el perfume dulce de canela y vainilla. El suelo estaba cubierto por una alfombra suave, y en el ambiente flotaba esa intimidad que te obliga a bajar la voz. Me quité el abrigo quedándome en un vestido negro de punto con los hombros descubiertos y unas medias largas que rozaban mis rodillas. Recogí mi pelo en un moño flojo, aunque unos mechones traviesos caían sobre mi cuello. Noté cómo Isabel los miraba de más. Ese detalle mínimo, su mirada prolongada, me atravesó. No hice gesto alguno, solo caminé hasta el sofá y me senté con la elegancia estudiada de quien quiere mostrar calma. Ella me ofreció una taza de té de manzanilla con miel. Al entregármela, sus dedos rozaron los míos. El contacto fue leve pero intenso, como si hubiese dicho en silencio todo lo que callaba desde meses. Me habló de su divorcio, de la soledad que se le clavaba en la piel como el frío húmedo del invierno sevillano. Yo la escuchaba en silencio, acariciando el borde de la taza, sin apartar la vista de sus labios que temblaban al confesar lo que jamás diría a nadie más. Cuando me acerqué y mis dedos tocaron los suyos, no necesitábamos palabras. Su respiración se entrecortó, sus hombros vibraron y comprendí que dentro de ella luchaban la prudencia y el deseo. Después, cuando llegué a casa, se lo conté a Álvaro, mi marido. Él escuchó sin interrumpirme, mientras jugaba con el vaso de vino en su mano. Cuando le dije que quería invitarla a cenar con nosotros, sus ojos me miraron con una mezcla de duda y deseo oculto. No me prohibió nada. Y ese silencio fue suficiente. El sábado preparé la mesa con esmero, una ensalada con pollo ahumado, patatas al horno con romero, y una botella de vino tinto de Rioja. Me puse un vestido gris perla con escote en cruz que se abría con cada movimiento, medias negras con encaje en la parte superior, y solté mi cabello. Al pintarme los labios con un brillo apenas perceptible, me miré en el espejo y supe que aquella noche cambiaría algo. Cuando Isabel llegó, el aire pareció hacerse más denso. Vestía una blusa de cuello alto color crema y una falda de lino que marcaba su cintura. No era atrevida, pero tenía una elegancia que atrapaba. Álvaro la miró y sus ojos se detuvieron un segundo más de lo normal. Nos sentamos. El vino fluyó. Las risas se mezclaban con historias de juventud. Y en medio de ese ambiente ligero, puse mi mano sobre la rodilla de Isabel. Ella no me apartó. Me miró y la chispa que llevaba meses dormida se encendió. Sentí como Álvaro tensaba su cuerpo al observarnos y al mismo tiempo su mano buscó instintivamente mi cintura, presionando con firmeza. Yo sonreí. Tenía el control del ritmo, del aire que se respiraba. Y mientras los tres compartíamos aquel silencio cargado, entendí que nada volvería a ser igual. Cuando Isabel regresó unos días después, ya no llevaba su abrigo pesado de invierno. Había elegido una blusa color durazno, tan ligera que parecía confundirse con el tono de su piel, y una falda sencilla. Al abrirle la puerta, supe que no venía solo por una taza de té. En sus ojos había una decisión, aunque todavía temblaba en sus manos. Álvaro estaba en la cocina preparando infusiones de hierbabuena y salvia. Sus pasos sonaban como un metrónomo en medio de la tensión que se instalaba en la sala. Yo me senté en el sofá, Isabel junto a mí, y nuestras rodillas casi se tocaron. La observaba tomar la taza con un esfuerzo visible por mantener la calma, pero cada sorbo parecía delatarla más. Me incliné un poco, mi cabello rozó su hombro, y sus labios se entreabrieron como si buscara aire. Tranquila, es solo té por ahora, susurré con una sonrisa. Ella tragó saliva, y su mirada se clavó en mis labios por un instante demasiado largo. Encendí la música en la vieja estantería.
Sonó una melodía antigua, de esas que hablan de pasiones contenidas. La luz era suave, casi dorada. Me levanté despacio, invité a Álvaro a bailar. Sus manos en mi cintura parecían pesadas, contenidas, y su respiración se aceleraba al sentir mi mejilla en su hombro. Isabel miraba inmóvil, como si el aire la atrapara en su sitio. Extendí mi mano hacia ella. Tardó unos segundos, pero finalmente se levantó. Yo estaba entre los dos como un puente. Sentí sus dedos temblar al entrelazarse con los míos. Movíamos los cuerpos lentamente, rozándonos de manera inocente, pero el magnetismo en la habitación crecía como una ola. Mis manos recorrieron su espalda hasta llegar a la curva de su cintura. Sus ojos se cerraron, y un leve suspiro escapó de su boca. La guié hasta el sofá otra vez. ¿Quieres un masaje?, le pregunté con voz tranquila, como si nada más importara. Ella asintió, bajando los hombros en rendición. Me senté detrás, aparté su cabello y comencé a masajearle el cuello y los hombros. La piel estaba cálida, receptiva, y cada movimiento de mis dedos le arrancaba un suspiro más profundo. Álvaro se acercó, se sentó a su lado. Su mano descansó sobre la rodilla de Isabel, primero ligera, luego más segura. Ella se tensó apenas un instante, pero enseguida se relajó, entregándose al contacto. Yo incliné mi rostro hacia su mejilla y deposité un beso lento, casto pero lleno de intención. Isabel no se apartó. Al contrario, sus dedos buscaron los míos, apretándolos con fuerza. La respiración de Álvaro se volvió audible. En sus ojos no había celos, sino un fuego primitivo, ansioso. La habitación se llenó de un silencio vibrante donde todo estaba permitido, aunque aún no se había pronunciado. Era como caminar en el filo, no había vuelta atrás pero tampoco prisa. El aire sabía a miel, a misterio, a promesa. Cuando Isabel se marchó aquella noche, lo hizo con los ojos brillantes, húmedos. Su perfume de bergamota y jazmín quedó suspendido en el pasillo mucho después de que cerré la puerta. Álvaro me abrazó en silencio, y yo susurré, esto es solo el principio. La tercera vez que Isabel volvió a nuestra casa, yo había preparado el ambiente con un cuidado especial. El salón estaba apenas iluminado por una lámpara de pantalla cálida, en el suelo extendí una manta suave, y en la mesa baja dispuse una tetera con té de jazmín y unas copas pequeñas de vino dulce de Jerez. Yo llevaba un mono de terciopelo color burdeos, ajustado a mis curvas, con un escote profundo en la espalda. Medias oscuras, pies calzados en zapatillas de casa con borde de piel, y el cabello recogido en una coleta que dejaba caer mechones sueltos sobre mi rostro. Quería mostrarme natural, pero cada detalle estaba calculado. Isabel apareció en una camiseta gris holgada y pantalones de pana anchos, pero sus ojos brillaban distintos. Se había despojado de la inseguridad que la atenazaba antes. Ahora sus pasos eran firmes, aunque sus dedos todavía delataban nerviosismo. Álvaro vestía sencillo, pantalón deportivo y una camiseta larga, sentado con la calma contenida de alguien que espera una decisión importante. Propuse un juego infantil y peligroso a la vez, verdad o acción. Al principio sonreímos como adolescentes traviesos, pero pronto cada pregunta se volvió un cuchillo de honestidad. «¿Verdad?», dijo Isabel con voz grave, casi ronca. «¿Has pensado en mí, cuando estabas sola en la cama?», pregunté mirándola directo. Guardó silencio un instante. Después asintió. «¿Y en él?», añadí señalando a Álvaro. Se mordió el labio y finalmente respondió, sí. La tensión se volvió espesa, como si el aire pesara más. Me incliné, acaricié su mejilla. Álvaro nos observaba inmóvil con el pulso acelerado en su cuello. Tu turno, dije. Acción, murmuró Álvaro. Bésala, pedí yo conteniendo el temblor en mi voz. Él me miró como buscando mi permiso y luego se volvió hacia Isabel. Sus labios se encontraron lentamente con una suavidad inesperada. No hubo prisa ni rudeza,
Fue un beso explorador, contenido, como si ambos temieran que el tiempo se rompiera en ese instante. Yo apreté las manos sobre mis rodillas, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Ahora yo, dijo Isabel. Con un tono más seguro. Me miró fija, acción. Acepté sin dudar. Siéntate en su regazo. Me levanté y caminé hasta Álvaro. Me acomodé sobre sus piernas, mis brazos alrededor de su cuello. Sentí su respiración agitada, sus músculos tensos bajo mis muslos. Isabel se acercó despacio y su mano recorrió mi pierna, ascendiendo por el borde interior del muslo hasta rozar la tela de mis medias. Contuve un jadeo. Álvaro se aferró a mi cintura, fuerte, casi doloroso, pero no se movió. Está bien, susurré. Estamos juntos en esto. El ambiente ardía sin fuego. Ninguno de los tres habló más. Solo escuchábamos nuestras respiraciones, el roce de la tela, el silencio vibrante de algo que todavía no era explícito, pero tampoco inocente. Era como probar el borde del deseo sin saltar del todo. Más tarde los tres estábamos tumbados en la manta, hombro con hombro, mirando al techo. No había palabras. Solo el sonido del reloj de la cocina, marcando cada segundo como si fueran latidos compartidos. Yo supe que ya no éramos simplemente amigos. Habíamos cruzado un límite invisible y nadie sabría cómo volver atrás. Una noche de viernes, sin previo aviso, Isabel apareció en mi puerta. Llevaba una bolsa con mandarinas y una expresión cargada de algo más que amistad. Yo apenas me había puesto una camisa larga de algodón blanco, ligera, casi como una camisola que dejaba entrever mis medias de encaje y la curva de mis muslos bajo la tela. No esperaba a nadie y sin embargo su presencia me aceleró el corazón. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja, casi tímida. Claro, respondí apartándome para abrirle camino. En la sala encendí velas de vainilla y sándalo, que se mezclaban con el aroma cítrico de sus mandarinas. El ambiente se volvió íntimo, casi irreal, como si las paredes nos hubieran aislado del resto del mundo. Me senté junto a ella en el sofá, recostando mi cabeza en su hombro. No se apartó. Sus dedos jugaron un instante con los pliegues de mi manga, como si buscaran valor. En ese momento entró Álvaro, recién salido de la ducha, el torso húmedo bajo el resplandor de la luz. Llevaba solo un pantalón deportivo y las gotas caían todavía por su cuello. Se detuvo un instante al vernos tan cerca, pero no dijo nada, caminó hacia la cocina en silencio. Háblale, susurró Isabel, sin mirarme. Me levanté y lo seguí. Lo abracé por detrás pegando mi cuerpo al suyo. Confía en mí, le pedí en voz baja. Él giró, me rodeó con sus brazos y asintió sin necesidad de palabras. Ese gesto me bastó. Regresé a la sala, tomé la mano de Isabel y la guié hacia nuestra habitación. La lámpara de pantalla amarilla proyectaba una luz suave sobre las sábanas recién tendidas. El silencio era total, solo roto por nuestras respiraciones. Nos sentamos en la cama, frente a frente. Le acaricié la muñeca, sintiendo el pulso acelerado bajo su piel. Álvaro entró y se quedó frente a nosotras. No había reproche en su mirada, solo expectación. Extendí mi mano hacia él y con la otra sostuve a Isabel. Éramos tres hilos tensos, unidos en un nudo imposible de ignorar. Me levanté, desabroché lentamente los primeros botones de mi camisa. No buscaba mostrar demasiado, solo un gesto. La tela se deslizó por mis hombros, revelando mi espalda desnuda. Me acerqué a Isabel y comencé a masajearle los hombros, como la primera vez, pero con una calidez más íntima. Inclinándome, aspiré el aroma de su cabello y deposité un beso en su cuello. Su cuerpo se arqueó apenas, como si liberara un peso acumulado durante años. Álvaro se acercó y apoyó su mano en el muslo de Isabel. Ella tembló un segundo, pero no se apartó. Al contrario, su respiración se hizo más profunda, más lenta.
Yo observaba sus gestos controlando el ritmo, guiando la tensión como un director de orquesta invisible. Todo era lento, delicado. Los toques apenas rozaban los límites de lo permitido, pero cargados de electricidad. Isabel cerró los ojos, dejó escapar un suspiro y apoyó la cabeza contra mi hombro. Álvaro nos observaba, con la mirada ardiente y contenida. Esa noche no hubo palabras grandes ni declaraciones. Solo un juego de manos, labios rozando mejillas, respiraciones compartidas. Una danza silenciosa que los tres aceptamos sin promesas. Pero con la certeza de haber traspasado una frontera. Cuando finalmente nos tumbamos juntos bajo la misma manta, Isabel susurró. Pensé que me sentiría ajena, y sin embargo me siento necesaria. Sus palabras me atravesaron. Miré a Álvaro, sus ojos ya no eran de duda, sino de ternura. Supe que algo nuevo había nacido entre nosotros, algo frágil y poderoso a la vez. Y que volver atrás ya no era posible. La mañana después de aquella noche fue distinta a todas. Afuera, sobre los tejados de Triana, la lluvia caía espesa, como una cortina blanca que cubría las calles silenciosas. Isabel seguía dormida bajo mi manta gris, con el cabello extendido en la almohada como un mar en calma. Su respiración pausada llenaba la habitación de una ternura inesperada. Me levanté despacio y encontré a Álvaro en la ventana, con una taza de café entre las manos. Llevaba aún la camiseta de dormir y miraba hacia la ciudad sin decir nada. Me acerqué, lo abracé por la espalda y apoyé la mejilla contra su omóplato. ¿Crees que lo hemos arruinado?, pregunté casi en un susurro. Él dejó el vaso en el alféizar, tomó mi mano y respondió. No. Pero ya no somos los mismos. Sus palabras me golpearon más fuerte que un grito. Volví a la habitación con un nudo en el pecho. Isabel abrió lentamente los ojos y me sonrió, aunque en su mirada había algo frágil. Le acaricié la mejilla, y en ese gesto se escondían 1000 dudas. Desayunamos los tres juntos, yo preparé tortitas con pasas y café fuerte. Isabel reía ayudándome a recoger los platos, como si todo fuese normal. Pero dentro de mí crecía la certeza de que estábamos caminando sobre un suelo demasiado delgado. Cuando Álvaro salió a hacer unos encargos, nos quedamos solas. Ella me ayudaba a doblar las sábanas aún tibias, y sus dedos se demoraron en mi cintura más de lo necesario. Me giré y por un segundo nuestros labios casi se encontraron. No ocurrió, pero el silencio que siguió fue más intenso que un beso. Sabes que me he encariñado contigo, y con él, confesó Isabel con voz entrecortada. Esto no es un juego para mí. Yo quiero estar cerca, de verdad. No pude contestar. Sentía lo mismo, pero la idea de hacerlo real me asustaba. Esa tarde en la bañera, le hablé de ello a Álvaro. Sentados juntos con el agua aún tibia, él me miró a los ojos y dijo. Te has ligado a ella. Yo también, pero de otra manera. Aún así, no pienso perderte. Aquella frase no era una amenaza, sino una certeza. Me estremecí porque comprendí que nuestra vida había cambiado para siempre. Los días siguientes Isabel no volvió. No escribió, no llamó. Al tercer día en el buzón encontré un sobre blanco sin remitente. Dentro había una nota escrita con su letra. Gracias por todo. Necesito descubrir quién soy lejos de ustedes. Pero si alguna vez esa puerta se abre, volveré a tocar. Me quedé paralizada, sosteniendo el papel con manos temblorosas. Álvaro lo leyó conmigo, luego me abrazó fuerte y susurró. Volverá. Y mientras tanto, tú y yo seguimos aquí. No pude contener las lágrimas. No eran de dolor, sino de esa mezcla imposible de amor, pérdida y deseo que no cabe en el pecho. Sabía que entre nosotros siempre quedaría esa puerta entreabierta, como una ventana a un futuro incierto. El eco de la lluvia en los cristales se convirtió en la única respuesta. Y en lo profundo de mi corazón, supe que esta historia aún no había terminado.